Bienvenidos a Euronews Hoy. El nuevo ataque con misiles de Rusia a Ucrania deja al menos 12 muertos y una veintena de heridos. Según las autoridades ucranianas, Moscú lanzó 3 misiles contra un edificio de oficinas en la ciudad de Vinnytsia. El presidente Volodymyr Zelensky ha calificado el ataque de acto abierto de terrorismo. Y la indignación empuja a las calles de Washington a los familiares de las víctimas del tiroteo de Uvalde. Esto tras haber sido publicadas las imágenes de la cámara de seguridad de la escuela primaria grabadas el día del tiroteo. En ellas queda registrada la lenta respuesta de la policía frente al atacante. El equipo táctico tardó más de una hora en neutralizarlo. Durante ese periodo se ve a los policías mandando mensajes de texto e inclusive aplicándose gel hidroalcohólico. En el tiroteo de Uvalde murieron 19 niños y 2 profesoras. Y en Marruecos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos ha determinado que las 23 víctimas del último y violento salto masivo a la valla de Melilla murieron por asfixia mecánica. Las ONGs denuncian irregularidades tanto durante el salto como posteriormente. Este jueves, la actualidad viene cargada con mucha información. Biden y su postura ante el acuerdo nuclear iraní, el avance de los incendios forestales en Europa y lo último en América Latina. Empecemos ya con nuestros titulares. Un ataque ruso con misiles deja más de 10 civiles muertos en la ciudad ucraniana de Vinnytsia. 3 misiles impactaron contra un edificio de oficinas. La Corte Penal Internacional de La Haya acoge una conferencia que busca garantizar que los presuntos crímenes de guerra cometidos en Ucrania no queden impunes. Los incendios avanzan sin control en España, Portugal y Francia, avivados por el viento y las altas temperaturas. Joe Biden quiere recuperar el acuerdo nuclear con Irán que Trump dinamitó y tranquilizar a sus socios en su primer viaje a Israel como presidente de Estados Unidos. Un ataque ruso con misiles a la ciudad ucraniana de Vinnytsia deja al menos 12 muertos y 25 heridos según las autoridades locales. Según la policía ucraniana, 3 misiles alcanzaron un edificio de oficinas de la localidad, situada en el centro del país al sureste de la capital, de Kiev. La explosión provocó además un incendio en las zonas adyacentes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado el ataque de acto abierto de terrorismo, acusando al Kremlin de tener como objetivo zonas civiles sin valor militar para aterrorizar a la población. Este jueves, la Corte Penal Internacional de La Haya acoge una conferencia de ministros de Exteriores y Justicia de la Unión Europea que, junto al fiscal de la Corte Penal Internacional, buscan garantizar que los presuntos crímenes de guerra que se están cometiendo en Ucrania no queden impunes. Solo con la justicia podemos ayudar a las víctimas y a sus familias. Es una tarea gigantesca, entre otras cosas porque requiere la recogida y el almacenamiento de pruebas en medio de una guerra. También requiere un sistema de justicia ucraniano fuerte y estable y requiere de su apoyo. Por eso estamos aquí, declaró Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE. Un juicio en La Haya podría ser la respuesta a los crímenes ocurridos en Busha, donde se descubrieron fosas comunes y evidencias de posibles crímenes de guerra. Saqueos, torturas y deportaciones podrían también juzgarse, pero la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Rusia, que no ha ratificado el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte. Pocas imágenes, ningún detalle, pero mucho optimismo en Naciones Unidas tras la reunión mantenida entre rusos y ucranianos en Turquía. Intentan desbloquear las exportaciones de grano ucraniano almacenado en los puertos bloqueados. Tras la reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no ocultó su esperanza. Hoy en Estambul hemos dado un paso decisivo para garantizar la seguridad de las exportaciones de alimentos y productos ucranianos a través del Mar Negro. En un mundo oscurecido por la crisis global, hoy por fin tenemos un rayo de esperanza. Ahora será necesario más trabajo técnico para materializar estos avances, pero el impulso es claro. Al final, el objetivo de todas las partes no es solo un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, sino un acuerdo para el mundo. Ucrania es uno de los principales exportadores de cereales del mundo. No han trascendido detalles sobre lo que se discutió. Hasta ahora, Moscú exigía inspeccionar los barcos para comprobar que no llevaban armas a Ucrania. Kiev exigía garantías contra un ataque ruso si retiraban las minas que protegen sus puertos.
Colas de 12 kilómetros en la aduana de Raigardas, en la frontera de Lituania con Bielorrusia, pese a que 300 camiones cruzan cada día por aquí. Después de introducir Lituania en nuevas sanciones, las colas desaparecieron durante un par de semanas, pero los transportistas se han reorganizado y el tráfico aumenta. Esperé 10 días, no sé por qué tomó tanto tiempo, dice este conductor. Este otro dice que esperó 4 días, que comenzaron a revisar muy a fondo. En el puesto de Kybartai, entre Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado, los controles son más exhaustivos. 34 camiones rusos fueron rechazados. El jefe de la aduana de Kybartai explica por qué. Estamos haciendo una selección más minuciosa para el control aduanero, ya que estamos teniendo en cuenta la lista de mercancías sancionadas. El sistema evalúa si las mercancías que se envían desde la región de Kaliningrado a Rusia o viceversa están incluidas en la lista de sanciones. Por lo tanto, el control de aduanas es más lento, dice. Los conductores dicen que las colas son aún más largas, algunas de más de 20 kilómetros en la frontera de Polonia con Bielorrusia. Y según funcionarios lituanos, también se están formando colas en los puestos de control rusos. El fuego no da tregua en Europa, especialmente en la península ibérica. El gran incendio declarado el miércoles en una zona boscosa de Palmela, cerca de Lisboa, amenaza el casco urbano de la capital portuguesa y ya ha alcanzado algunas viviendas. Las llamas, que siguen avanzando hacia el Parque Natural de la Arrábida, han dejado una decena de heridos y obligado a evacuar varios edificios. 8 distritos están en alerta roja por riesgo extremo de incendios. En España, el incendio forestal que se inició el pasado lunes en la comarca extremeña de las Urdes sigue extendiéndose fuera de control tras quemar 3.000 hectáreas en Extremadura y 1.000 en la vecina Salamanca. El fuerte viento y las elevadas temperaturas de más de 36 grados complican las labores de extinción de los 200 miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Más de 400 personas han sido desalojadas. 2.700 hectáreas de pinar se han quemado también en Francia, en la región de la Gironda, en el suroeste del país, en 2 incendios alimentados por la vegetación seca, sobre todo el sotobosque. Las llamas, de 30 metros de altura, avanzan desde el martes en una zona poco poblada, a unos 40 kilómetros de Burdeos. En países del este de Europa tampoco se han librado del fuego. En Croacia, un incendio forestal se extiende entre Saton y Raslina, cubriendo de humo y ceniza los cielos. Unas 20 viviendas se han visto afectadas. Murieron asfixiados, es la conclusión del Consejo Nacional de Derechos Humanos marroquí sobre la tragedia de Melilla de hace un mes. Este salto masivo a la valla fronteriza del sur de España dejó al menos 23 personas muertas, aunque las ONG españolas elevan esa cifra a al menos 37. 217 personas resultaron heridas en la estampida, 77 inmigrantes y 140 policías. Uno de los médicos que examinó los cuerpos ha explicado que las víctimas murieron por asfixia mecánica a falta de que lo certifiquen las autopsias en curso. Amina Bouayak, presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos, confirmó que según las conclusiones preliminares de la comisión, 23 migrantes murieron y ningún cuerpo fue enterrado. Todas las víctimas han sido sometidas a autopsias para determinar la causa de la muerte. En segundo lugar, todos los fallecidos han sido sometidos a una prueba de ADN. Bouayak dijo también que todos los heridos recibieron el tratamiento médico necesario. Unas 2.000 personas, muchas procedentes de Sudán, asaltaron la frontera española el 24 de junio, en el que fue el más mortífero intento de cruce de migrantes hacia los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. La violencia y dura represión provocaron la indignación de las asociaciones de derechos humanos y desataron protestas tanto en Marruecos como en España. Human Rights Watch denunció que las autoridades de Marruecos se habían apresurado a enterrar a las víctimas sin identificar. Marruecos, por su parte, defiende la actuación de sus fuerzas de seguridad. El Ministerio del Interior de España también dice haber actuado con criterios de proporcionalidad y pleno respeto a los derechos humanos. Aumenta la preocupación de las autoridades sanitarias europeas por la rápida propagación de la última subvariante de Omicron, llamada BA.5. En países como Rumanía, el número de casos diarios se ha multiplicado por 24 en el último mes. Se han registrado 4.000 nuevos casos.
Sin embargo, algunos médicos prefieren no alarmarse. Creo que esta ola de COVID-19, que lleva la Omicron y sus variantes que son muy contagiosas, no genera casos graves. Por eso no espero que haya tantos casos que necesiten hospitalización y creen presión a los hospitales. Según las autoridades sanitarias europeas, las vacunas contra otras variantes no impiden la propagación de las nuevas, pero siguen siendo eficaces para prevenir los casos más graves de la enfermedad. Las perspectivas para la subvariante BA.5 no son muy prometedoras. A finales de este mes, el sublinaje BA.5 será la variante dominante en la mayoría de los países de la UE. Así pues, lo que estamos viendo ahora mismo nos indica el comienzo de una nueva ola generalizada de COVID-19 en toda la Unión Europea, potencialmente similar a la que se produjo en Portugal a principios de este año. Una ola muy contagiosa pero poco letal. Después del verano, la Agencia Europea de Medicamentos podría aprobar nuevas vacunas adaptadas a las nuevas variantes, aunque la vacuna específica contra la BA.5 sigue en desarrollo clínico. Polonia y Hungría vuelven a ser el centro de atención al hablar de Estado de Derecho. Según el informe anual de la Comisión Europea, no se han solucionado los problemas estructurales. En el caso de Polonia, la situación no ha mejorado. Varsovia se enfrenta ahora a una multa diaria de 1 millón de euros impuesta por la justicia europea por la falta de independencia del Poder Judicial. Ya suma un total de 300 millones de euros. Seguimos pidiendo que se pague la multa, pero el objetivo no es la multa, el objetivo es el cumplimiento íntegro de las exigencias del Tribunal Europeo, y si es así, será posible detener el procedimiento. Pero por sí solas las multas no podrán desencallar el conflicto. Hace pocas semanas la Comisión Europea aprobó el plan de recuperación de Polonia como estrategia para forzar un cambio. Pero la mayoría siguen siendo cosméticos. Por ello, Bruselas aún no ha mandado el dinero. A menos que se bloquee el dinero, no va a haber un incentivo para que estos gobiernos cambien. En el caso de Polonia, hay también una cuestión política. ¿Merece Polonia más apoyo por lo que ha hecho con Ucrania? Es importante mantener la estabilidad de Polonia por su posición estratégica vital relacionada con la guerra en Ucrania. Son preguntas legítimas que desde una perspectiva política la Comisión puede considerar, pero hace que se resienta la aplicación del Estado de Derecho. Hungría es el otro país que preocupa a Bruselas. La corrupción, el pluralismo en los medios de comunicación y el permanente estado de emergencia del gobierno de Viktor Orbán mantienen en alerta a la Comisión Europea. Budapest, que sabe que su plan de recuperación no recibirá por ahora la luz verde, ha empezado a notar la falta de dinero. Esto también demuestra que la congelación del dinero está funcionando. El gobierno húngaro tiene dificultades para conseguir fondos. Saben que necesitan el dinero y por eso promueven leyes nacionales absurdas. En el caso de España, la Comisión Europea vuelve a pedir que se desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que posteriormente se reforme para aumentar su independencia. El informe anual hace recomendaciones a los 27 Estados miembros, la mayoría relacionadas con el pluralismo en los medios y la forma en que se eligen los órganos judiciales. Carrera hacia el poder en el Reino Unido. El exministro de Finanzas Rishi Sunak y la exministra de Defensa Penny Mordaunt se perfilan como claros favoritos para sustituir a Boris Johnson al frente del Partido Conservador. En los primeros recuentos internos, en su clasificación para llegar automáticamente a primer ministro sin más elecciones que las internas del Partido Conservador, Sunak obtuvo 88 apoyos y Mordaunt 67, muy por delante del resto de los aspirantes. La primera votación del partido ha servido también para descartar a 2 de los aspirantes, el exministro de Sanidad Jeremy Hunt y el actual ministro de Economía Nadine Zahawi. No alcanzaron el mínimo necesario de 30 votos de los legisladores conservadores para seguir en la contienda. Mientras, Johnson compareció en su penúltima sesión de control en el Parlamento. Mantuvo el tono burlesco y desafiante que usó para anunciar su despedida. Presumió de los logros de su mandato para decir que se marcha con la cabeza bien alta. Por el momento, Boris Johnson no respalda oficialmente a ninguno de los aspirantes a sucederle. Primer viaje a Oriente Medio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y llega cargado de intenciones. Quiere tranquilizar a Israel sobre su determinación de detener el creciente programa nuclear de Irán.
En una entrevista grabada antes de abandonar Washington, expresó su deseo de volver al acuerdo nuclear iraní sellado en 2015. Lo único peor que el Irán que existe ahora es un Irán con armas nucleares, y si podemos volver al acuerdo y mantenernos firmes, creo que fue un error gigantesco que el anterior presidente se retirara del acuerdo. Ahora están más cerca del arma nuclear que antes. Podemos actuar contra eso y seguir teniendo un acuerdo que pueda reducir el programa nuclear. El acuerdo nuclear con Irán fue abandonado por el predecesor de Biden, Donald Trump, hace 4 años. El pacto, en el que participaban China, Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y la Unión Europea, implicaba el levantamiento de las sanciones a Irán a cambio de límites estrictos y la supervisión de sus actividades nucleares. Pero la medida de Trump hizo saltar por los aires el acuerdo y las conversaciones siguen en punto muerto. Israel, que considera a Irán su mayor amenaza, siempre ha sido un firme opositor al pacto. Quiere que el programa nuclear de Teherán se detenga por completo y la noticia de que Biden podría dar un nuevo impulso al acuerdo no será bienvenida. Irán afirma que sus actividades nucleares han sido siempre totalmente pacíficas, pero las potencias occidentales y el organismo de control nuclear mundial no están convencidos. En Estados Unidos, la indignación ha llegado a las puertas del Capitolio tras la publicación de las imágenes de la escuela primaria de Uvalde el día del tiroteo en el que murieron 19 niños y 2 profesoras. Estas nuevas imágenes de la escuela Robb, que muestran la inacción de la policía durante más de una hora, han llevado a familiares de las víctimas y supervivientes de otros tiroteos a protestar y a pedir también a los legisladores que prohíban las armas de asalto utilizadas en ese tipo de masacres. Javier Cázares, padre de Jacqueline, una niña fallecida en el tiroteo de Uvalde, expresaba así su rabia. He visto el vídeo y es vergonzoso cómo actuaron los policías. Se ve incluso algunos policías riéndose, otros frotándose las manos con gel hidroalcohólico y otros enviando mensajes de texto con sus móviles. Y una falta de táctica total. Deberían haber actuado más rápido, podrían haber hecho más y mejor. Es una vergüenza y por eso no querían que el vídeo saliera a la luz, pero ahora ha salido. Las cámaras de seguridad de la escuela primaria de Uvalde grabaron la llegada del atacante Salvador Ramos, de 18 años, armado con una pistola y un rifle semiautomático de estilo militar. El vídeo muestra cómo la policía se arremolinó en los pasillos durante más de una hora, hasta que finalmente entró en el aula y disparó al atacante. Las imágenes han provocado una ola de indignación entre los familiares de los niños que murieron en la masacre. Liberados 4 secuestrados en Ciudad de México. En la operación de rescate se produjo un tiroteo entre policías y miembros de una banda vinculada al cártel de los hijos del Chapo Guzmán, los Chapitos, en la capital mexicana. Un policía ha resultado gravemente herido de bala y hay 14 detenidos. La intervención se produjo en un restaurante abandonado de la zona de Topilejo, como explicó el responsable de la policía en Ciudad de México, Omar García Harfus. Tenemos un compañero grave, un compañero de nosotros está herido de gravedad, fue de los compañeros que valientemente se enfrentaron a estos delincuentes que en cuanto los vieron, abrieron fuego en contra de ellos, nuestros compañeros repelieron la agresión. La policía se encontró con una docena de pistoleros armados con un rifle de francotirador calibre 50, granadas, armas cortas y una ametralladora. 5 de ellos son originarios de Sinaloa, 7 de Ciudad de México, 1 de Puebla y otro más de Jalisco. La policía tiene detectadas al menos 14 bandas criminales en Ciudad de México, entre las que destacan las rivales Unión Tepito y Antiunión Tepito, que tienen especial presencia en el centro de la capital mexicana. Ánimos, rezos y máxima concentración para el 8º y último encierro de los Sanfermines. Los toros de la ganadería sevillana de Miura, la más antigua, han protagonizado una carrera limpia y fugaz de 2 minutos y 16 segundos que deja 6 personas heridas, una de ellas por asta de toro. La manada ha permanecido unida en la primera subida. Tras abrirse luego en el tramo de estafeta, se ha producido una caída simultánea de varios mozos que trataban de correr delante de los astados en el espacio que quedaba en el centro de la manada. La nobleza de los Miura y su falta de embestida han permitido algunas carreras largas.
Las fiestas de Pamplona, la capital navarra en el norte de España, llegan a su fin tras una semana de despliegue que no se celebraba desde antes de la pandemia. La lavanda, la flor emblemática de la Provenza, es una de las víctimas de la sequía que afecta al sureste de Francia. Expertos dicen que el cambio climático aumentará la probabilidad de que estas sequías se presenten y los agricultores comentan que este calor extremo hará que las cosechas se reduzcan a la mitad. Uno de estos productores cuenta que la cosecha de este año es una de las peores que recuerda. La sequía este año es algo realmente excepcional. Llevamos 30 años con nuevas técnicas de cosecha y durante todo este tiempo este es el peor momento, exceptuando las épocas en que tenemos granizo. La sequía que tenemos ahora nos deja claro que vamos a tener la mitad de la cosecha. Francia es el mayor productor de lavanda del mundo. Los científicos y los agricultores están preocupados por esta sequía, ya que se prevé que la situación pueda empeorar los próximos años debido en parte al cambio climático. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo. Me despido hasta una próxima vez cuando retomemos Euronews Hoy después del verano. Pero no se pierdan nuestra última edición mañana viernes. Manteniendo la tradición, los invito a ver a continuación el No Comment del día. La Agencia Espacial Europea lanzó el primero de sus nuevos cohetes Vega C con una mayor capacidad tecnológica. El cohete fue lanzado en Kourou, en la Guayana Francesa. Hasta la próxima. 2, 1, top. Allumage P120 et décollage. The very first Vega C on her inaugural flight. Trajectoire nominale. From the beach in Kourou. Yes, looking at how fast it is. The acceleration is more than 2 G. Paramètres à bord normaux. Parameters still nominal. The distance from the launcher and its speed. And of course, the time passed since the liftoff. Almost 1 minute 40 seconds. You are watching the inaugural launch of Vega C with myself, Matt Russell, and Space Rider Program Manager, no less.